Hola a todos los presentes, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos siguen a través del internet, a través del Facebook, como todos los miércoles. Que Dios los bendiga, bienvenido a esta reunión de miércoles, a esta prédica. Hoy tendremos uno de nuestros predicadores que va a compartir una palabra de Dios con todos ustedes, así que quédense hasta el final, hasta que le despidan, hasta la última oración, porque sabemos que Dios hará grandes cosas a través de su siervo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y ahora quiero leerles, antes de comenzar con la oración inicial, el Salmo 103, 1 y 2 en esta oportunidad, que es el salmo y la palabra principal que hemos establecido en fe para este año 2021. Dice Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Después usted puede seguir leyendo, pero ese salmo lo tiene que tener presente en todo momento, porque va a ir viendo a lo largo de este año las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Amén. Así que, amigos, hermanos, no se olviden de los beneficios múltiples de Dios, porque Dios es un Dios amoroso, el cual lo quiere bendecir en todas las áreas de su vida. En el área espiritual, por supuesto, en el área económica, en el área familiar, en el área de trabajo. Dios lo va a beneficiar en todo lo que usted está anhelando, pero usted tiene que estar cerca de Dios, hay que estar cerquita de Él, hay que estar bajo la sombra de sus alas para que Él pueda alcanzarnos, cubrirnos, protegernos. Y yo no sé qué deparará el 2021 en cuanto a la economía, en cuanto a las noticias, no sé qué dirán los demás en los medios de comunicación, pero sé lo que Dios dice para nosotros, que va a ser un hermoso año lleno de bendición, lleno de la gloria y del favor de Dios. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Señor, gracias por estar aquí reunidos en este lugar. Bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas que han venido en esta noche. Bendice a aquellos que están del otro lado del internet, del otro lado de la computadora, del otro lado del celular. Bendícelos, Señor, tócalos con tu mano de poder, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a cada siervo, cada sierva tuya, Padre. Bendice a la pastora Adriana, que especialmente está cumpliendo año en este día. Fortalécela, levanta sus brazos, Señor. Levanta los brazos de ella y de toda la iglesia Vida Nueva en el nombre de Jesús. Y atamos y ligamos a todo espíritu contrario a la voluntad de Dios y es echado fuera en este lugar. Declaramos libertad en nuestra vida, libertad en los aires, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le invito a todos los presentes a dar un fuerte aplauso de bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Cristian. Le bendiga. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, qué gran privilegio, qué gran honor estar aquí con ustedes una vez más y con esta tremenda tarea que es la de compartir la palabra de Dios. Estoy muy gozoso y hoy vamos a tener una enseñanza acerca, Ezequiel leyó un salmo también y hoy vamos a aprender acerca de otro salmo y voy a hacer una pequeña introducción a la cual yo no encontraba una historia sobre cómo poder dirigir esta enseñanza, este mensaje. Y lo único que se me ocurría era un recuerdo que tengo de una vez que me acerqué a una famosa heladería de aquí de Salta, y creo que en toda la República Argentina, de color azul. Y cuando hice el pedido de uno de los helados, me dijeron si tenía la tarjeta de tal heladería, y yo dije que no, entonces me inscribí. Bueno, me la dieron, como no tenía costo alguno, no costó nada hacerla, así que me hice hacer la tarjeta. Pasaron unos días y volví a otra heladería y me preguntaron si tenía esa tarjeta, y al responder que sí, resultó ser que yo tenía un montón de beneficios simplemente por haberme unido a ese club de esa heladería. Y lo que vamos a tratar en esta noche también tiene que ver con eso. Nosotros, al ser parte de la creación de Dios, somos beneficiarios de su misericordia. Pero muchas veces lo pasamos por alto, ya que el mundo en el que vivimos hoy, lo que menos se puede ver es misericordia, ¿verdad? Está eclipsada por la maldad, por el orgullo, por la soberbia del ser humano. Pero para la gloria de Dios,
y por su misericordia, hoy nosotros somos beneficiarios de esa misericordia. Y así está titulado este mensaje. Sin más nada que decir, si podemos ir a Salmos 33, en el versículo 5. Yo lo tenía por acá. Bien. ¿Lo tienen? Dice así. Dice el salmista: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Esto dijo el salmista en todo este salmo. Es lo que quería expresar y era también instar al pueblo de Dios a que alabara al Señor por la misericordia que Él derramaba sobre la tierra. Y esto es maravilloso, y a mí siempre me gusta desglosar un poco los versículos para que podamos entender lo que quiere decir cada palabra. Así que vamos a partir, recordemos que Él dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La palabra que usa el salmista aquí como justicia, en el hebreo es la palabra sedek. Yo no la conocía, por eso es que indagando un poquito más allá, pude entender que se refería, o la palabra sedek en hebreo quiere decir lo que es perfectamente recto, de acuerdo a una norma moral y ética. Esto tiene que ver mucho con la santidad de Dios. Es un atributo de Dios la justicia, pero hoy no vamos a tocar ese atributo, porque hoy lo que yo quiero compartir es acerca de la misericordia de Dios. Así que simplemente para que podamos entender, aquellos que no conocen lo que quiere decir la palabra justicia, tiene que ver con el andar rectamente, con el andar perfectamente, con todo lo que es bueno, y que solo Dios puede caminar en esa completa y perfecta santidad. Vemos que también dice: Él ama justicia y juicio. En otras versiones está escrito la palabra derecho. Esto tiene que ver con la ejecución. Si Él ama la justicia, si Él ama lo bueno, quiere decir que Él odia lo malo, aborrece lo que no es bueno. Y Él es dueño de hacer ese juicio y ejecutar la condena que corresponde a ese acto que no va juntamente con lo que Él sigue, que es lo bueno, que es lo perfecto, que es lo santo. Amén. Y por eso es que esta declaración que hace el salmista dice: y de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Aclara que Él es santo y que Él tiene el poder para enjuiciar o para condenar aquello que no es santo, pero por su misericordia Él derrama justamente esa misericordia en la tierra. Es bueno nuestro Dios. La palabra misericordia es un término que mezcla la compasión con la gracia de Dios, y el único fin que tiene la misericordia es aliviar la miseria de aquellos pecadores que están sufriendo a causa de sus actos. Eso es la misericordia, y este es el atributo de Dios que hoy quiero que aprendamos y conozcamos un poco más. Gloria a Dios si usted ya conoce acerca de la misericordia, pero también gloria a Dios por aquellos que no la conocen, porque es mi deseo que al terminar esta exposición en esta noche hoy podamos alabar al Dios por la misericordia que Él derrama sobre nuestras vidas. Tenemos que entender que justicia y misericordia aparentemente podrían estar distantes, pero la realidad es que van de la mano. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos de eso, de la justicia y de la misericordia juntas, es en la cruz de Cristo. Ahí la justicia y la misericordia de Dios se revela de la manera más altísima que puede haber existido, ya que en esa cruz Jesús satisface la justicia de Dios por medio de ese sacrificio, y a la vez Dios derrama misericordia al pecador arrepentido. No es por nuestros méritos que hoy podemos decir somos salvos, sino es por el mérito de Cristo y por la misericordia de Dios. Amén. Ya tenemos los conceptos, sabemos por un lado lo que es la justicia, sabemos a qué se refería el salmista cuando hablaba de juicio, y también entendemos lo que quiere decir la palabra misericordia. Hay otra porción de este mismo versículo que también me llenó
me llamó mucho la atención y es del cual quiero explayarme. Dice, está llena la tierra. Me puse a investigar simplemente porque uno tiene un concepto por ahí vago o simplemente humano, pero me fui un poquito más allá y en Wikipedia encontré que la palabra lleno significa que contiene todo lo que su capacidad permite. Y aquí el salmista nos dice que la tierra está llena de su misericordia. Bendito sea el Señor. Quiere decir que no está simplemente una porción de la misericordia de Dios, que no está simplemente hasta en una cuarta parte de la misericordia de Dios sobre la tierra, sino que está completo, hasta el borde, hasta el tope, como decimos nosotros. Cada área, cada dimensión del mundo en el que vivimos, todo está lleno de la misericordia de Dios. Incluso nuestros pensamientos son conocidos por Dios. Quiere decir que la misericordia de Dios llega incluso hasta nuestros corazones. Miren si no es maravilloso saber que el Dios al que alabamos, al Dios al que servimos, al Dios al que le cantamos santo, santo, tiene el poder para condenar nuestros malos actos, mas sin embargo, Él derrama misericordia sobre la tierra y la llena hasta el tope. Bendito sea el Señor. Y acá quiero hacer una distinción triple. No es muy largo la enseñanza que tengo el día de hoy porque tratar la misericordia es realmente muy amplio y era o hacerla corta en lo que quiero expresar o extenderla muchísimo y no lo quiero aburrir. Acabamos de entender entonces que el salmista alaba al Señor porque Él es justo, Él es santo, camina en integridad, tiene el poder para condenar aquello que no es bueno o que no va con Él, y Él derrama su misericordia sobre toda la tierra. Quiere decir que no hay ningún área, no hay ningún espacio, ninguna célula, ningún nada, ni en el aire, ni en el cielo o hasta lo más profundo de la tierra, todo está lleno de la misericordia de Dios. ¿Se habrán preguntado alguna vez qué sería de este mundo, qué sería de nosotros si la tierra no fuese llena de la misericordia de Dios? Yo me lo pregunté cuando leí este versículo, nunca lo había tenido en cuenta. Esta distinción triple que quiero hacer tiene que ver con la extensión o el abarcamiento de la misericordia de Dios. Ya que quiere decir que la tierra está llena, ahora quiero dividir esto en 3 puntos acerca de hasta dónde abarca. Sería como una póliza de seguro, o ya que di el ejemplo de la heladería, sería, por ejemplo, esta heladería a la que yo me uní, a su club, no solamente que los beneficios yo los tenía o era acreedor solamente en Salta, sino que cuando viajé a otra provincia me preguntaron si tenía la misma tarjeta y, para sorpresa mía, me dieron regalos y me dieron beneficios. Entonces, ese beneficio de ser parte de, no solamente se daba aquí en Salta, sino también en otro lado. De la misma forma es que nosotros somos beneficiarios de la misericordia de Dios. Punto número 1. Dios tiene misericordia de toda su creación irracional. Esto tiene que ver con todo aquello que es viviente, pero que no es un ser humano. Se entiende, ¿verdad? Hablamos de animales, hablamos de la fauna, de la flora, del ecosistema, de todo lo que tiene que ver, que tiene vida, pero que no tiene la capacidad de racionar. Si quieren acompañarme al Salmo 145, en el versículo 9, hice mis señaladores, pero se me pierden. Acá está. Dice el salmista: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Sobre todas qué? Sus obras. No dice sobre algunas obras, no dice sobre ciertas obras, él dice sobre todas sus obras. Quiere decir que la misericordia de Dios está derramado incluso en la naturaleza que Dios mismo ha creado. La flora, la fauna,
son beneficiarios de todo sustento dado por Dios. Dios en su misericordia suple todas las necesidades que la naturaleza de este mundo necesita. Y la suple por misericordia. ¿Por qué? Porque recordemos que la tierra es maldita a causa del pecado entrante. Y es simplemente por el amor y la compasión que Dios tiene para con nosotros y con su creación que Él satisface cada una de sus necesidades con provisión adecuada. Vemos en Mateo capítulo 6, donde Jesús le enseña a sus discípulos de cómo Dios alimenta a las aves, de cómo Dios viste tan hermosamente a las plantas del campo. Ellos no tienen la capacidad de crear empresas, ellos no tienen la capacidad de buscar un trabajo, pero sin embargo son alimentadas por Dios. Y eso solamente se debe a la misericordia de Dios. Dios, en su misericordia, riega con lluvia los campos. Dios, en su misericordia, produce las estaciones del año. Todo el universo tiene las medidas, las distancias, los ciclos, todo perfectamente puesto y es sustentado por Dios simplemente por su misericordia. ¿Saben que si Dios no tendría misericordia de este mundo o de su creación y Él no hubiera creado la atmósfera, la tierra estaría seca, estaría quemada, no existiría la vida? Dios en su misericordia ha puesto oxígeno en el agua para que aquellos seres vivientes que habitan en los océanos, en los mares, puedan subsistir a causa del oxígeno. Es maravilloso ver hasta dónde incluso llega la misericordia de Dios. Yo no lo había pensado hasta que me puse a estudiar un poco más acerca de esto, porque esto es importantísimo. Esto nos hace alabarle a Dios con un corazón verdaderamente conocedor de hasta dónde llega el amor y la compasión de Él. Y por ahora, hasta donde vamos viendo, yo creo y siento que Dios es digno de alabanza, porque realmente a Dios no se le escapó nada y en su misericordia Él sustenta incluso hasta aquello que no piensa. Punto número 2. Dios tiene misericordia sobre todo hijo de hombre. Mateo 5:45, si me pueden acompañar. Desde el 44 vamos a leer. Dios tiene misericordia sobre todo hijo de hombre. Ahora vimos que Dios tenía misericordia en su creación irracional. Esa es una área. Vamos a la otra. Dios tiene misericordia sobre todo hijo de hombre. Mateo 5:45 dice Jesús estas palabras: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Miren hasta dónde llega también la misericordia de Dios. Esto de que su misericordia llega a los hijos de los hombres, me refiero a aquella persona no nacida de nuevo, a aquella persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha confiado en Jesús. Jesús aquí está enseñando que nosotros debemos tener misericordia aún de nuestros enemigos, porque eso da muestra de que nuestro carácter es como el de nuestro Padre. Y Él nos dice que nuestro Padre ama incluso a sus enemigos, porque la palabra de Dios dice, o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. Y hasta el día que no nos arrepentimos, ¿somos hijos de quién? Del diablo, porque el día en que nos arrepentimos, nos convertimos en hijos de Dios. A pesar de que una vez hemos sido hijos del diablo, enemigos de Él, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Como decía Jesús aquí en esta frase, Él bendice, Él socorre, Él ayuda a aquellos que incluso lo niegan. Yo que tenía un ejemplo para esto, recién escuchaba
a un amigo que contaba que tuvo un accidente y me mostró las fotos del vehículo en el cual iban, y realmente es un milagro que hayan terminado con vida los dos. Pero quiero ir a un ejemplo mío, un poco más personal, y esto tiene que ver cuando yo tenía 15 años, no era un hijo de Dios, era un enemigo del Señor, y con una muy mala actitud del corazón le saqué la camioneta a mi abuela y en un alto estado de ebriedad me fui por la ruta cargando a un montón de jóvenes más en esa camioneta y me estrellé contra un colectivo. Fue tremendo lo que pasó en esa noche porque vinieron los medios, eran casi las 3 de la mañana, un par de días antes del Día del Padre, y yo estaba en un altísimo estado de ebriedad con solo 15 años y con 4 mujeres que entraron en coma y 7 amigos varones, que 2 quedaron tendidos al costado de la ruta, completamente lastimados y la camioneta completamente destruida. Cuando los policías fueron a hacer las pericias acerca del accidente que yo tuve, porque caí preso en esa noche, lo que me dijeron fue: no sabemos cómo quedaste con vida, no sabemos qué fue lo que pasó para que los que iban con vos también tengan vida, porque cuando me estrellé con el colectivo, vieron que es alto, la camioneta que yo llevaba era una bajita y me metí bajo del colectivo, y el chasis tienen 2 fierros que pasan por el medio y atravesaron la camioneta en dirección a mi cabeza y en dirección a la cabeza de quienes me acompañaban. Mas, sin embargo, yo solo tenía vidrios en la cara y un corte en el pecho y nada más. ¿Era hijo de Dios en ese momento? ¿No? ¿Alababa yo a Dios en ese momento? Estaba en estado de ebriedad, iba a hacer cosas que nada tenían que ver con Dios, mas sin embargo, Dios tuvo misericordia. Y hoy podemos ver muchas personas que también son bendecidas y que incluso ni siquiera creen en Dios, pero aún así Él derrama su misericordia. Él es soberano. Nadie se va a atrever a preguntarle a Él por qué hace lo que hace. Pero es bueno que nosotros sepamos que nuestro Dios santo, que nuestro Dios puro también derrama misericordias sobre aquellos que no creen en Él, sobre aquellos que son sus enemigos. De hecho, si no fuese por eso, no estaríamos hoy sentados aquí en esta noche. No podríamos llamarnos hijos de Dios. ¿Amén? Bien, vamos viendo entonces que la misericordia de Dios abarca a su creación irracional, abarca a todo hijo de hombre, es decir, el no salvo, y también una tercera misericordia, por decirle así, donde esta es soberana y esta está reservada para aquellos que son herederos a la salvación. Esta misericordia es comunicada a través de nuestro gran mediador, que es Jesucristo. Esta misericordia es aquella que nos es derramada y nos fortalece, por ejemplo, para atravesar cualquier tormenta. Esta misericordia, gracias a Jesucristo, nuestro mediador, es aquella que nos levanta cada vez que caemos, porque 7 veces cae el justo y de todas se levantará. Esta misericordia es muy diferente a la que nombré hace un momento, porque esta es de carácter eterno. Esta misericordia nos promete a nosotros una eternidad con nuestro Creador. Esta misericordia nos asegura a nosotros que no podemos apartarnos de Él si verdaderamente nos arrepentimos. Que podemos caer, sí, pero que nunca más seremos apartados de su amor. Nunca más seremos apartados de esa eternidad. A diferencia de la otra, que es una misericordia que viene de la compasión, del amor de Dios, pero es una misericordia temporal. Es una misericordia que solamente dura hasta la tumba, no va más allá. ¿Se va entendiendo? Esa misericordia que Dios tiene con nosotros cuando no somos creyentes simplemente es terrenal. Y tenía un pasaje para eso, Isaías 27:11. Si me quieren acompañar, está bien. Si no, aquí lo leo yo. Dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es su pueblo. No es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó.
Esto pasa cuando nosotros neciamente rechazamos el amor de Dios. Su misericordia simplemente llega hasta el tiempo humano. No va más allá, como la misericordia de la que Él nos regala cuando nos convertimos en hijos suyos a través de Jesucristo. Ahora bien, usted me podrá decir lo que yo pensé en un momento. La palabra de Dios dice que su misericordia es para siempre. Bien, Dios, al tener la misericordia como atributo, no significa que Él dejará de ser misericordioso, pero tenemos que entender que Él es soberano. Y el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad perfecta, es decir, que no hay ningún objeto, nada, absolutamente nada fuera de sí mismo que lo haga Él hacer tal o cual cosa. Simplemente su perfecta voluntad es lo que Él le hace tener misericordia. Y es por eso que nosotros podemos ver dos ciudades en el Antiguo Testamento llenas de perversión, llenas de inmoralidad sexual, que fueron consumidas por fuego, por piedra, por todo. Me refiero a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios destruyó, Dios derramó su ira sobre esas dos ciudades. Mas, sin embargo, hoy podemos ver un mundo que no está muy lejos de esa actitud que tenían esas dos ciudades. Vivimos en un mundo completamente inmoral. Vivimos en un mundo en donde la corrupción está en su máximo esplendor. Vivimos en un mundo donde la maldad ha crecido mucho. Realmente, la inmoralidad sexual gobierna este mundo. Y vemos que ha caído fuego del cielo. Vemos que Dios está destruyendo este mundo. No. Él está teniendo misericordia de nosotros. Y esa es parte de su soberana voluntad. Nadie va a poder ir a decirle a Él, ¿por qué destruiste Sodoma y Gomorra y al mundo este no? No, nadie. Porque Él es justo y Él es soberano. Y Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, como le dijo a Moisés. Y es por eso que en esta soberanía que Él tiene acerca de su misericordia, también vemos a un gigante derribado por una piedra y degollado. Y también vemos a un perseguidor de la iglesia que se terminó convirtiendo en uno de los más grandes predicadores del Nuevo Testamento. Y me refiero al apóstol Pablo. ¿Había mucha diferencia entre ellos? No, ambos perseguían lo que Dios amaba. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios fue sobre la vida de Pablo. Y no fue sobre la vida del gigante que peleó contra David. Así es la soberanía de Él y así es su misericordia. Él la tiene de quien quiera tenerla. Para concluir, esto es lo maravilloso a lo que quiero llegar en esta noche, a lo que nosotros podamos decir, bendito seas Dios por tu misericordia, porque así como vimos que Él no tuvo misericordia de esas ciudades, que no tuvo misericordia de ese gigante, que no tuvo misericordia de ese ejército de egipcios, y los destruyó, con nosotros está teniendo misericordia. Y hablo de nosotros porque quiero englobar a todas las personas, porque muchas veces podemos estar dentro de sus caminos, pero estamos obviando lo que es la misericordia de Dios. Y si aún tu vida no ha sido nacida de nuevo, si aún tus pecados no han sido confesados delante de Dios, si aún Jesucristo, ese mediador, ese Cordero Santo, puro, enviado a este mundo por la misericordia de Dios, no es tu Salvador, hoy es el momento para que tomes en cuenta la misericordia de Dios y puedas correr a los pies de tu Salvador. Dios, en su misericordia, se place no destruir todavía este mundo. Y eso significa que la puerta de su reino todavía está abierta. Y no porque seamos santos, no porque seamos puros, somos incapaces de por nuestras obras entrar al reino de Él. ¿Sabían que la palabra de Dios dice que si nosotros hacemos buenas obras para poder entrar al reino o poder hacer nuestra justicia con nuestras buenas obras, para Él son trapo de inmundicia, porque su santidad es altísima? Somos incapaces de cometer un acto que a Dios le plazca. Dios nos mira a través de Jesucristo. Dios nos mira santo a través de su Hijo Santo.
y es por su misericordia. Hermanos y amigos, la misericordia de Dios hace que Él no nos pague hoy conforme a nuestras obras. La misericordia de Dios hace que el sol resplandezca cada mañana. La misericordia de Dios hace que no tengamos siempre 50 grados de calor en una ciudad durante todo el año. También nos refresca. La misericordia de Dios hace que tengamos salud, los que no la tenemos. ¿Sabían que su misericordia es tierna? Tan tierna como la de aquel padre que esperaba todos los días afuera de su casa, mirando si venía su hijo, el egoísta, su hijo, el impuro. Y cualquiera diría, este padre lo está esperando para matarlo, porque pidió la herencia antes de que el padre se muera. La misericordia de Dios es tierna como ese padre, que con sus ojos amorosos nos está cada día esperando con brazos abiertos, esperándonos no para matarnos, no para golpearnos, no para acusarnos, sino para decirnos: hijo, te estaba esperando que entres en sí. Y dice que ese padre besó al hijo, lo abrazó, le cambió la ropa ultrajada, sucia, inmunda que él tenía, como muchas veces nos encontramos nosotros, y le puso un anillo en su dedo. Lo hizo hijo de él de nuevo. Así es la misericordia de Dios, mis hermanos. Es tierna, como ese padre. Le pregunto de nuevo, imagínese si la misericordia de Dios no estaría en esta tierra. ¿Qué sería de nosotros? Pero bendita misericordia la de Dios, que mandó a su Hijo a llamar a pecadores al arrepentimiento. Necesitamos entrar en conciencia de esto, mis hermanos, porque no se trata cada domingo de cantarle una canción por cantársela, sino de que podamos entender de que verdaderamente Él está amando a este mundo y nos está amando a nosotros, aún con nuestros errores, aún con nuestros pecados. Tenemos que entender que la misericordia de Dios hace que Él nos perdone si verdaderamente nos arrepentimos. Los méritos para entrar al cielo no son nuestros. Esos méritos los cumplió Jesús, su puro y santo Hijo. A causa de su misericordia, como dije, Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Y saben qué? Miren hasta dónde llega también. Porque a causa de su misericordia, Él ha escogido que el Evangelio sea oído por nosotros a través de hombres y mujeres que llevan la Escritura a donde van. Imagínense si Dios nos tendría que hablar como les habló a su pueblo desde el Sinaí, con truenos, con rayos, con temblores. No lo podían soportar, dice ellos. Y por misericordia de Él, nosotros tampoco estamos pasando por Él, porque yo no me imagino ni quiero imaginarme lo que debe ser escuchar la voz audible de Dios en truenos y ver cómo relampaguea ahí en ese monte. Así de grande es la misericordia de Dios. La pregunta sería entonces, después de haber escuchado esto, ¿te reconoces un pecador? ¿Te reconoces culpable, perdido, y que solo Cristo es ese camino hacia el Padre? Porque esa es la realidad de todo el Evangelio, de que Cristo, por la misericordia de Dios, ha venido a salvarnos. No nos convertimos en herederos de Él por nuestros actos buenos, sino por lo que Jesús hizo en esa cruz. Entonces solamente necesitamos ser lavados, ser limpiados, y para ser limpiados necesitamos reconocernos sucios. Para ser curados necesitamos reconocernos enfermos, y para ser salvados necesitamos reconocernos condenados. Hasta el día que eso no pase, la misericordia que solo tendremos en nuestra vida será terrenal. Pero no desaprovechemos en esta noche ese amor y esa compasión que Dios tiene.
y esa disposición a perdonarnos de todo pecado. Esa disposición que tiene a curarnos, si es su voluntad, de toda enfermedad. Pero Él está dispuesto, por su misericordia, a que nuestra vida sea transformada y nosotros podamos ser adoptados como hijos de Él. Simplemente porque somos, como dice el título de este mensaje, beneficiarios de su misericordia. Amén. Nos pongamos de pie. Vamos a orar y alabar al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu compasión, Padre amado. Porque es por ello, Señor, que tu paciencia hoy está siendo extendida sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos porque eres bueno, porque tú no nos pagas conforme a nuestras obras, porque tú bendices aún a tus enemigos, Señor. Te alabamos porque eres un Dios único, porque eres un Padre dispuesto a perdonar cualquier error de sus hijos cuando hay arrepentimiento. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque tú no te pareces a nosotros, Señor, porque tu amor es perfecto, porque tu bondad es grande. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos pasado por alto tu misericordia. Te hemos despojado de ese gran privilegio, Señor, que tú nos das. No lo hemos tenido en cuenta, poniendo nuestros ojos en nuestro afán. Y nunca te hemos dado, Señor, una alabanza y una adoración que tú mereces. Es mi oración, Señor, y es mi anhelo, que a partir de este mensaje, Señor, mis hermanos y yo, podamos desde ahora tener en cuenta tus beneficios, tener en cuenta tu misericordia en toda área de nuestra vida, Señor, y poder llevar una vida de adoración a ti, poder alabarte, Señor, con un corazón quebrantado y verdaderamente agradecido. Y es mi oración también que aquellos que nos estén mirando en esta noche y nunca habían oído hablar de tu misericordia, nunca la habían tenido en cuenta, tu Santo Espíritu en esta noche, Señor, convenza de pecado a cada persona que está ahí del otro lado y le haga entender tu amor gigantesco, Señor. Le haga entender tu misericordia. Le haga entender que tú no eres un Dios que está esperando el juicio para castigar, Señor, sino que tú estás siendo paciente para que nadie perezca, para que todos procedan a ese arrepentimiento. Que estás dispuesto, Señor, a cambiar nuestros vestidos harapientos, Señor, sucios, inmundos, y hacernos hijo tuyo. Te alabamos en esta noche, Señor. Te glorificamos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Ayúdanos a caminar en tu misericordia y mostrar tu carácter de misericordia también con nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea en sus vidas y que podamos recordar, aunque sea un fragmento de este mensaje cada día, para que realmente podamos mostrarnos cuán privilegiados somos acerca de la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Tomen asiento.